¿Qué tal? Bienvenidos a Yaniot PM desde Lima. Han sido largas jornadas aquí en Perú desde la segunda vuelta presidencial del domingo. Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre que representa a la izquierda socialista, sigue adelante sobre Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. La diferencia a favor de Castillo es muy poca, poco menos de 70.000 votos, lo que equivale a 0,3 de un punto porcentual. Es tan reñida la contienda que la batalla por la elección se centra ahora en más de 1.200 actas que han sido observadas por problemas de forma, como por ejemplo información incompleta, la falta de una firma, la ilegibilidad de algún dato. Se cree que en estas actas hay por definir más de 250.000 votos y eso puede hacer la diferencia en el resultado. Por eso el país sigue a la espera. Hasta que no se culmine con el proceso de resolver las controversias en torno a estas actas, lo que puede demorar varios días, el Jurado Nacional de Elecciones no va a declarar a un ganador. Si se confirma una victoria de Castillo, muchos temen que convierta al Perú en otra Venezuela, especialmente porque llegaría al poder con el respaldo de un partido comunista, marxista y leninista. ¿Cómo cambiaría el futuro del Perú si Pedro Castillo es el presidente? Esta mañana hablé con Pedro Franque, él es economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien además es miembro del equipo técnico de Perú Libre, el partido de Pedro Castillo. El pronunciamiento ayer del candidato Castillo ante sus seguidores casi que ya se proclamaba ganador, no lo dijo directamente, pero lo insinuó. Y hay mucho nerviosismo porque su partido se ha definido como un partido marxista-leninista. Él dijo que se había reunido con empresarios para darles señales de tranquilidad. ¿Cuáles son esas señales para los empresarios, para esa clase trabajadora media alta que está preocupadísima? Porque si gana Castillo, se impone un gobierno de extrema izquierda, marxista. Mira, ya en la segunda vuelta ha quedado claro que ese programa original, con esa definición marxista del partido, ha sido dejado de lado, digamos, ¿no? Se ha hecho una nueva propuesta, como suele hacerse en la segunda vuelta, con más aliados. Hemos dicho claramente y hemos reiterado ayer en un pronunciamiento que no habrá estatizaciones, no habrá expropiaciones, se respetarán los ahorros de la gente, no habrá un control generalizado de precios, se mantendrá un Banco Central de Reserva autónomo que tiene la inflación bajo control en el Perú muy bien hace bastantes años. Entonces yo creo que toda la política económica en general, de un funcionamiento de los mercados con una inflación bajo control, esas son líneas maestras que vamos a mantener. Ahora sí es verdad que queremos hacer cambios y en dos sentidos, ¿no? En un Estado más presente en la salud y educación, y para eso tenemos que mejorar la recaudación tributaria, ¿no? Que las grandes empresas paguen los impuestos, que las empresas mineras que hoy tienen grandes ganancias paguen sus impuestos. Y en la parte económica, apoyar mucho más a la agricultura, a las pequeñas empresas, que es donde vive las 3/4 partes de la población peruana y que sienten y en realidad están bastante abandonadas por el Estado peruano. ¿Se va a mantener a Julio Velarde como presidente del Banco Central? Mira, la autonomía constitucional del Banco Central, la prohibición de que financie directamente al fisco se va a mantener. Nombres de cargos públicos nos parece que no es el momento todavía de conversar sobre eso, ¿no? Hay temor de que cierren las importaciones, que haya escasez de materias primas, de repuestos para maquinaria. ¿Cuál es la política de importaciones? No, eso es, a ver, esas menciones son absurdas, ¿no? No tendrían ningún sentido. La idea es, el Perú es un Perú que utiliza muchas importaciones para muchas cosas y eso tenemos que seguirlo manteniendo. Medicinas, repuestos, maquinaria, trigo para nuestro pan de todos los días, eso tiene que mantenerse. Ahora, nuestra política sí es que la industria de confecciones, por ejemplo, de ropa en el Perú está muy golpeada por las importaciones de ropa asiática que viene a precio de saldo, a precio de dumping. Eso queremos aplicar salvaguardas en el marco de lo que la Organización Mundial de Comercio y los tratados que ha firmado el Perú permiten. Y en términos de estatizaciones, porque el proyecto del candidato habla de una nueva constitución, y ya vamos a hablar de eso, de una nueva constitución estatizadora. ¿Eso qué significa? No, pero como le dije, en la segunda vuelta hemos hecho una nueva propuesta que se llama el Plan Bicentenario. Ahí la palabra estatización no está mencionada. Pero
¿A cuál candidato creerle? Porque ¿cómo cambia rápidamente entre una y otra vuelta electoral? No, digamos, todas las candidaturas en el Perú siempre, y es normal con el mecanismo de la segunda vuelta, que la segunda vuelta el candidato tiene que adecuar su mensaje, su propuesta a la realidad electoral. Y fíjese, estamos obteniendo la mayoría electoral, más del 50% de los votos válidos del candidato Castillo, pero en la primera vuelta obtuvo 19%. Es lógico que si uno quiere obtener el respaldo mayoritario de la ciudadanía, tiene que buscar cómo ganar a ese otro 30%. Claro, pero y lo hemos conseguido. Una vez, bueno, vamos a esperar si se confirma su victoria. Una vez llegan al poder, pues al tiempo cambian y revierten y incumplen sus promesas. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Bolivia. Bueno, en primer lugar está la palabra de maestro de Pedro Castillo. En segundo lugar también está la realidad política del Perú. El partido que ha ganado las elecciones no tiene la mayoría en el Congreso de la República. Para hacer muchas de las cosas que usted dice en el Perú se requiere una mayoría legal. Digamos, para hacer una estatización, la Constitución establece explícitamente que se requiere una mayoría legal. ¿Me explico? Entonces, eso depende de la actual pluralidad del Congreso y que estoy seguro que, bueno, eso responderá a que pueda haber una concertación de fuerzas, pero no a la decisión exclusiva de una persona, ¿no? Si no tienen la mayoría en el Congreso, entonces, ¿qué reformas pueden sacar adelante? Bueno, yo creo que, dada la situación de emergencia que vive el Perú, una pandemia de 180.000 muertos, Patricia, es una cosa espantosa. Somos el país con mayor mortalidad del mundo, ¿no? Y un desempleo enorme. Entonces, yo creo que la urgencia que tiene el Perú llama a una gran concertación nacional. Yo estoy seguro que los congresistas electos de distintas tiendas va a haber una posibilidad de concertación en torno a estas emergencias nacionales, ¿no? Pareciera que la principal propuesta de campaña de Castillo es esta asamblea constituyente que debe ser aprobada por el Congreso, primero a un referendo y tendría que aprobarse. No tiene la mayoría, entonces, ¿en qué queda esa propuesta? ¿Qué es lo que quieren cambiar en la Constitución? Y si no se puede hacer, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero yo creo que lo más correcto, efectivamente, en este caso es que el pueblo decida, que hay un referéndum y el pueblo decida. Si el pueblo no desea un cambio constitucional y se vota así, no habrá un cambio constitucional. Si el pueblo decide un cambio constitucional, determinadas formas, reglas, maneras, habrá que respetar la voz del pueblo. ¿Usted cree que Castillo y Keiko deberían reunirse? La candidata de Fuerza Popular habló de diálogo, de tender puentes. Bueno, yo creo que, en primer lugar, es propio de la democracia que hay un reconocimiento del resultado electoral. Y creo que una de las formas como es bonito hacer ese reconocimiento es un saludo personal, ¿no? Nadie piensa que sean best friends, ¿no? En adelante, ¿no? Nos van a ser los mejores amigos, pero sí, yo creo que la democracia exige que haya un cierto reconocimiento y saludo, algunos le llaman protocolar, pero un cierto saludo, e incluso una cierta comunicación, ¿no?, entre los candidatos y los líderes políticos del país. Ha sido criticada la labor de los medios de comunicación más importantes en la cobertura que le han dado al candidato Castillo. Muchos dicen que la cobertura o los medios más importantes preferían a Keiko Fujimori. ¿Cuál cree usted que va a ser la relación de Castillo si se confirma su victoria con los medios de comunicación? Bueno, yo espero que haya una recapacitación, ¿no?, una revisión de lo que se ha hecho, ¿no? La renuncia de una serie de periodistas de América Televisión me parece que refleja una actitud que no responde a los propios principios éticos que ellos habían aprobado para sí mismos. Y cuando hemos visto carátulas de medios de comunicación impresos principales en el Perú, que tú ves dos carátulas que son totalmente opuestas cuando la realidad es una sola, yo honestamente espero que los dueños de los diarios y los periodistas pongan por delante la independencia, la pluralidad, la búsqueda de la objetividad, en particular ahora que ya la campaña electoral terminó. Creo que estuvo mal en la campaña, pero ahorita que la campaña electoral terminó, tenemos que pensar en el Perú, ¿no? El candidato no da entrevistas, muy pocas ha dado, no da ruedas de prensa. ¿Cuál va a ser la relación con los medios? ¿Se va a garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso al presidente? Mira, la transparencia y la información es uno de los principios que hemos planteado, levantado en la campaña. Nos parece muy importante porque el Perú tiene un serio problema de corrupción y la transparencia es una de las primeras medidas para atacar este gran mal peruano. Y la libertad de expresión, desde luego, está absolutamente garantizada. Ya como el presidente
quien sea el presidente se relaciona con los medios, son, digamos, estilos de gobierno y de comunicación que, no sé, cada presidente tiene los suyos, ¿no? Muchos dicen que el gran poder detrás del trono va a ser Vladimir Cerrón, que es el secretario del partido de Perú Libre, el partido marxista-leninista. Y eso causa muchísimo temor, además, porque es un hombre que ha sido condenado por corrupción. Entonces esto manda un mensaje equivocado. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué papel va a tener Cerrón en el manejo del gobierno de confirmarse la victoria de Castillo? Bueno, el profesor Pedro Castillo ha dicho que ninguno. ¿Pueden garantizar eso? El presidente electo, creo yo, o el cuasi presidente, no sé cómo decirlo, lo ha dicho. Entonces el gobierno de Castillo no va a ser de extrema izquierda, va a ser un gobierno moderado. ¿Cuál va a ser la definición de su gobierno? Mira, más allá de las etiquetas, en términos económicos, que es la parte que yo más manejo, se mantiene una economía de mercados, se mantiene la estabilidad monetaria, sí hacemos dos cambios esenciales. Un Estado que gasta más en educación y salud, ¿no es cierto?, cobrando impuestos a los más ricos, a las grandes empresas mineras. Dos, un Estado que se preocupa por levantar la economía de la mayoría popular, de la agricultura y las pequeñas empresas. Esos son como los dos grandes cambios y los respetos también que tendremos. Y el otro gran tema es, bueno, en el marco de la democracia y en el marco de la Constitución que tenemos ahora. Queremos hacer reformas constitucionales, pero en el marco de esta Constitución, ¿no? Dentro de los procedimientos que esta Constitución permite. ¿De dónde va a salir ese dinero? Se refiere a la parte económica. Sí, tenemos, una gran evasión tributaria. Más de la mitad del impuesto a la renta, a las ganancias del Perú, no se paga, porque las empresas y los grandes contribuyentes evaden. Y dos, el cobre ha subido muchísimo, está a $4.70 la libra. Esos son más de 9.000 millones de dólares solo en el cobre, los otros metales también. Hay una gran cantidad de dinero que están ganando excepcionalmente, extraordinariamente las grandes empresas mineras, y pensamos que esa debe compartirse con el pueblo peruano para que todos tengamos el derecho a la educación y la salud. Y la salud, mira, hemos tenido la mortalidad más alta del mundo. Tenemos que hacer algo. Pedro, y por último, la gente dice que Pedro Castillo es un hombre sin experiencia, es un hombre que no le cabe el país en la cabeza, su fuerte no es el tema económico, que es tal vez la necesidad de solucionar más imperiosa el tema de salud, como usted lo menciona. ¿Cuál es la fortaleza de Pedro Castillo una vez llegue a gobernar, si se confirma? Me hace señal esta frase, ¿no? No le cabe el país en la cabeza. Y yo más bien pienso que quienes han gobernado el Perú durante muchas décadas no les ha cabido el país en la cabeza, porque han pensado que el país es Lima, es San Isidro. Hay un famoso escritor peruano, Abraham Valdelomar, que decía: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión y el Jirón de la Unión es el Palais Concert. Eso dijo Abraham Valdelomar, un famoso escritor peruano hace muchos años. Pero no es así, ¿me explico? El Perú no es Lima. Y eso es precisamente lo que trae Pedro Castillo, ¿no? Recoge la voz de las provincias, del Ande, de los pueblos, ¿no? Y más bien, él sí tiene una visión de país. Muchísimas gracias. El nuevo presidente del Perú tomará su juramento el próximo 28 de julio en el marco del bicentenario de la independencia de Perú. De mantenerse la ventaja de Castillo, los próximos meses serán decisivos para saber qué cambios se intentará establecer y si se cumplirán sus promesas de campaña con propuestas más moderadas que buscan calmar los temores de la otra mitad del país que no votó por él. Pero antes se tiene que confirmar su victoria y todo parece indicar que el ganador se definirá con base en la interpretación y en los criterios de las personas que integran el Jurado Nacional de Elecciones. Ese es un escenario que va a calentar la calle. La agitación ya se siente con manifestaciones de ambas campañas en busca de presionar por la defensa de sus votos. El país tendrá que seguir esperando. Gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Síganos en univisionnoticias.com. Hasta la próxima.